Pues tengo una charla que me apetece mucho con un amigo, con Miguel Quintana. Bueno, pues una referencia desde luego en el mundo del periodismo como vamos a hablar. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues seguramente cuando se publique este vídeo ya será Navidad, serán días pues, donde no habrá tanto fútbol, por lo menos en España, y seguramente será un momento oportuno para, bueno, pues para que veáis esta charla con Miguel Quintana, ¿no? Así que nada, no me quiero entretener mucho porque no tenemos demasiado tiempo y quiero también hablar un poco de actualidad con él. Así que nada, le saludo ya mismo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Ramón? Feliz Navidad, entonces, feliz Navidad, claro que Feliz sí. Navidad, eso es. Aunque curiosamente nos vamos a ver posteriormente a esta grabación, que Eh, aclaro que estamos a martes 17 de diciembre. Lo digo por Eso lo que es. hablemos de actualidad Sí, futbolística, que que esto cambia tengáis muy en cuenta rápido. eso, por favor. Aunque bueno, el principal motivo de esta charla va a ser hablaros de Diario de un periodista deportivo, el libro, ¿no?, de Miguel Quintana, al que, bueno, pues después me voy a referir a él. Miguel, estamos un día antes de esa final de la Intercontinental, pero bueno, se puede hacer bastante un buen balance, yo creo, ¿no?, de lo que ha sido Sí. este primer tercio, ¿no? O casi primera mitad de la temporada, porque está rematándose ya la primera vuelta. Y parece que va a ser el año de una liga más emocionante en cuanto a los candidatos, ¿no? Porque hay tres enganchadísimos y quién Ujú. sabe si el Athletic Club incluso, ¿no?, puede tener opciones de Sí. meterse. Sí, yo creo que sí. Al final, los tres de arriba están demostrando que pueden pinchar ante prácticamente cualquiera, o sin el prácticamente, ¿no? Creía que el Barcelona, bueno, de hecho yo creo que tuvo alguna situación, me gusta llamarla de punto de break, ¿no? Porque con el Atleti a 10 puntos, creo que el Madrid estuvo a 7, si no me equivoco, o A seis más el parecido. gol, verás, estuvo. 6 más el golaveras, eso significa que si el Madrid pincha antes que el Barça y se pone así a 9 y el Atlético de Madrid tal, creo que muchos hubiésemos dicho que la liga estaba prácticamente sentenciada. Ahora mismo está completamente abierta y a mí los tres equipos me generan dudas de diferente índole, de diferente calado, pero honestamente yo no sabría decir quién es mi favorito. O sea, es que no te sabría responder, Ramón, ni siquiera a nivel de favoritismo, ¿no? No ya quién la va a ganar, sino no tengo ni siquiera yo claro con quién me quedaría. ¿Para ti qué gana? ¿La emoción de que obviamente está muy igualado, de que cualquiera puede fallar y de que probablemente en abril estemos hablando todavía de tres candidatos? ¿O que que cualquiera puede fallar se debe a que están jugando o están siendo muy irregulares, a que están lejos de ser equipos perfectos? Quiero decir, ¿qué Bueno, revaloriza más la liga para ti? ¿Una cosa o la otra? a ver, yo he defendido durante mucho tiempo que había tanta diferencia entre Madrid, Barça y el resto, salvo el Atlético de Madrid cuando se consolida, porque es una diferencia por lo alto, ¿vale? Y que al final esa diferencia que había entre Madrid, Barça y el resto también se veía en Europa, ¿no? Y eso me parecía que hablaba muy bien de la liga. El hecho de que esté igualada creo que hace el producto más interesante, pero quizás más interesante no es mejor, en el sentido de que yo creo que ahora mismo se está igualando. Es que decirlo por lo bajo también quizás es exagerado, ¿no? Pero por lo medio, podríamos decir al menos, porque, bueno, ahí tienes al Barcelona en el top 8 de la Champions, seguramente el Atlético de Madrid también vaya a entrar, el Madrid Sí. no va a entrar en el top 8, pero vamos, seguirá siendo uno de los favoritos, entonces tampoco puedes decir que se hayan caído estrepitosamente en Europa, pero sí que es verdad que el nivel de los equipos ha bajado al menos en el día a día, que ya no son certezas y eso lo va a hacer más emocionante, pero insisto, si la pregunta es mejor o peor, a mí me parece un poquito peor. Bendita, ¿cómo decirlo? Bendito empeoramiento, porque Mm. creo que al final una liga resuelta tan rápido es un poco aburrida, pero en términos estrictos a nivel deportivo, pues creo que se ha igualado por lo bajo en el sentido de que creo que el Madrid del año pasado, el Barça incluso de hace dos, ya tendrían una renta lo suficientemente importante como para pensar que igual la liga estaba prácticamente vista para sentencia. Es que de hecho ese Barcelona de Flick yo creo que a todos nos ha encantado, ¿no? Abstrayéndonos de, bueno, bueno, de los colores o de lo que sea, pero a todos nos ha encantado el Barça de Flick. Bueno, pues al final está haciendo una primera vuelta que en el mejor de los casos va a acabar con 41 puntos. Una Fíjate. primera vuelta estilo Xavi, pero los peores años de Xavi, no los mejores, ¿no? Como decías, hace 2 años hizo bastantes más puntos. A lo mejor era lo realista, ¿no, Miguel? O sea, si veías la plantilla en agosto, nuevo entrenador, un mercado decepcionante, ¿no? Para bueno, las expectativas que haya creado Laporta.
a lo mejor lo normal era hacer una primera vuelta de 41 puntos, ¿no? Sí. Ha sido la trayectoria lo que está generando esa decepción ahora. Sí, bueno, yo sé que muchas veces me gusta quedarme con los términos medios porque creo que en los términos medios está la virtud. El año pasado el Barça hace 85 puntos. Y yo pensaba que era complicado que el Barcelona jugase peor de lo que jugó el año pasado. Y de hecho creo que no lo ha hecho. Creo que el Barcelona ha jugado mejor y puede llegar a 41 puntos, que es proyección de 82. Pero creo que muchas veces los resultados... yo creo que hay un problema que está teniendo el Barcelona de Flick, es que no gana partidos que no merezca. Y eso es un problema, porque el Barcelona el año pasado, yo recuerdo, por ejemplo, una remontada en el Just Company Sí, donde son 60, 70 minutos de baño de Celta, se pone 0-2, si no me equivoco, y remontan con un apretoncito. El o en Barcelona... San Sebastián, acuérdate en San Sebastián ese partido que ganan con el gol de Araujo. Sí, sí. Claro, y son partidos que es que merece perder, no es que merezca ganar. Y sin embargo, por ejemplo, ante el Leganés, siendo honestos, yo creo que como mínimo merece empatar, probablemente merezca ganar, porque al final tiene 3, 4 situaciones muy claras, el Leganés tiene una y pierde. Entonces, esto es un defecto. No sumar puntos cuando no lo mereces es un defecto tremendo. Entonces, creo que yo esperaba que el Barcelona estuviese entre los 85 y 90, esperaba una cierta mejora en ese sentido, y yo pensaba que ahí al Atlético de Madrid se le podía complicar y que el Real Madrid seguía teniendo la baza de estar por encima de los 90. Entonces, digamos que el Atlético de Madrid es el que sigue en la línea que yo pensaba, porque va en proyección de 84, que es algo que me parece bastante lógico para el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, y a partir de ahí creo que Barça y Madrid, sobre todo Madrid en este caso, están por debajo de la línea. Esa es un poquito la previsión que yo me hacía. Entonces, quizás el desarrollo es tremendamente anormal, pero sí que es verdad que yo esperaba más de 41 puntos, insisto, porque creo que era complicado que jugase peor que el año pasado. Es que el año pasado el Barça de Xavi jugaba muy mal al fútbol. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo en que sobrepuntuó el Barcelona el año pasado, porque 85 puntos es una puntuación muy, muy respetable, muy buena, y no era un equipo muy bueno, desde luego. Una última pregunta antes de meternos en el libro. Lo estoy yo preguntando también en mi canal, ¿no? Intentando palpar, ¿no?, al madridismo, porque yo detecto un agotamiento hacia la figura de Ancelotti. Mm. No se basa en los resultados. 4 de las últimas 6 ligas y Champions, o sea, es casi inmejorable. Eh, yo noto que el discurso, que la toma de decisiones es muy conservadora, ¿no? Como sabemos que es Ancelotti. El quizás no aspirar a encontrar el techo estético del equipo, de diversión en cuanto a juego, en cuanto a lo propositivo, eso está yendo en contra del propio Ancelotti, ¿no? De un Ancelotti que está más cuestionado seguramente de lo que estaría cualquier otro entrenador en el mundo con ese currículum reciente en el Real Madrid. No sé cómo lo percibes tú desde tu punto de vista. Sí, es un tema complejo porque yo soy bastante crítico con varias cuestiones que está haciendo Carlo Ancelotti. Yo, por ejemplo, el tema del aspecto emocional no se lo pongo en su bagaje. Creo que los problemas del Real Madrid empiezan porque el Madrid empieza vago. Y creo honestamente que eso no es culpa de Carlo Ancelotti. Que igual con un cambio de entrenador hubiesen ha empezado más activos, sí, pero no es por culpa de Ancelotti, es por culpa que un cambio de entrenador siempre tiene ese puntito extra de energía. Pero yo creo que los problemas empiezan porque el Madrid ha empezado vago. Y creo que es muy evidente, es empíricamente demostrable con datos, y además es algo que han reconocido tanto futbolistas como el propio Carlo Ancelotti, que la palabra intensidad, energía, activación la ha utilizado prácticamente desde el día 1. A partir de ahí, yo sí que creo que está haciendo la plantilla más corta. No entiendo el Tchouaméni por Raúl Asencio, igual que no entendía el Tchouaméni por Eduardo Camavinga. No entiendo la insistencia en el tema de Lucas Vázquez. No entiendo que Rodrigo el día de Vallecas empiece en banda derecha en vez de banda izquierda. O sea, hay muchas cosas que no entiendo y que me llaman mucho la atención, honestamente. A partir de ahí sí que creo que se le permiten muy poquitas cosas, muy poquitos fallos a Carlo Ancelotti. Tiene que hacer mucho para recibir un elogio y tiene que liarla muy poquito para recibir una crítica. Entonces, ahí sí que me parece que el balance sale muy injusto y que tiene que ver con los prejuicios que tiene cada uno respecto a la figura de Carlo Ancelotti y también a el tema de que nos cansamos muy pronto de todo. Entonces, yo creo que con cosas parecidas a otro entrenador se le estaría criticando menos. Y al final, aunque Ancelotti, insisto, creo que está tomando decisiones equivocadas y creo que no está ayudando a su equipo, creo que esa es la realidad. También es verdad que está teniendo muchos problemas de lesiones y que viene con varias cuestiones de planificación deportiva que no van en su buzón. Entonces, bueno, es una mezcla de todo que yo puedo llegar a comprender,
pero aun estando en el lado crítico ahora mismo, porque creo que es que lo contrario es un poquito raro, no comparto la intensidad de las críticas ni muchas veces las formas, evidentemente. No, las formas habría que empezar por ahí, porque son injustificables muchas veces, está clarísimo. Miguel, Diario de un periodista deportivo. Me lo he leído en tiempo récord, dada la agenda que tengo, pero me Muchas interesaba, gracias. no solo por esta charla, sino te tengo mucho cariño. Creo que además es una historia con la que en ciertos puntos me puedo identificar, ¿no? Y donde además es un libro muy honesto, ¿no? Como te escribí el otro día, porque reconoces cosas o cuentas cosas que no son fáciles, ¿eh? No son fáciles porque no es que te dejen mal, te dejan como un ser humano, evidentemente, ¿no? Pero donde creo que, evidentemente, joder, son cosas que tú mismo dices que tienes que mejorar, ¿no? Entonces, es un libro honesto, es un libro, yo creo, escrito de corazón, evidentemente, y hay varias cosas que me han traído muy buenos recuerdos, ¿no? Por empezar por algo, el tema de Ecos del Balón, ahí tengo un gran elogio hacia Ecos del Balón, pero una crítica que vas a entender, ¿no? Y la crítica es que para mí subisteis tanto el nivel del análisis deportivo de los partidos que los que estuvimos ahí, ¿no? Siguiendo con bastante atención todo eso, después nos supo a poco, nos encontramos con una realidad después en la mayoría de medios, en la mayoría de análisis, bueno, pues que te hacía despreciar un poco, ¿no? Muchos análisis que anteriormente, en tu infancia, te habían Ya. acompañado y formaba parte de él. Entonces, y me dio rabia, y me da rabia también que ese proyecto no pudiese, o sea, más rabia te dará a ti, evidentemente, ¿no? Pero que no Sí. pudiese cristalizar en lo que yo creo que podía haber cristalizado. Entonces, llegó demasiado pronto Ecos del Balón, nos pilló demasiado jóvenes y precarios, a lo mejor. ¿Qué pasó ahí? O a lo mejor ese fue el secreto también, ¿no? Esa precariedad o esa Claro, juventud que os es permitió que aspirar a lo que aspirasteis. nunca sabes, era un proyecto tremendamente idealista, con la parte positiva, pero también con la parte a veces defectuosa que tiene el idealismo, ¿no? Creo que vino muy bien al debate, al análisis, a la creación de opinión. Creo que dejó cierta huella y cierto legado, que es algo a lo que creo que no aspiras cuando abres algo, ¿no? Un proyecto, siendo tan joven encima, pero que es muy bonito, porque todavía me lo recuerdan, mismamente personas como tú, Ramón. Y luego, para mí, pues me marcó una guía, ¿no? Que yo luego, bueno, voy adaptando a mi evolución, a mi propia personalidad, pero que es una guía que sigo manteniendo, creo que bastante fiel. Entonces, bueno, yo creo que es posible que llegara demasiado pronto, es posible que no fuésemos perfectos para llevar a cabo el proyecto, pero al final fue bonito, nos aportó y creo que hay que quedarse con eso. Tuve una etapa de lamentarme mucho y todavía me lamento de que no, bueno, al menos yo no pudiese tirarlo un poquito más para adelante, como digo en el libro. Creo que adopté una postura un poco pasiva en ciertos momentos y ciertas situaciones, pero eso también luego me llevó a despertarme, ¿no? Cuando dejo el proyecto y cuando me tengo que buscar la vida por mi cuenta, de decir, oye, eh, no basta con esto, hay que apretar un poquito más. Entonces yo creo que esa fue la última enseñanza de Ecos, ¿no? Que, que no basta con hacer un buen contenido y con confiar en el proceso. A veces hay que atacar el proceso para acelerarlo. Yo creo que lo cuentas o lo explicas tu visión en el libro, ¿no? Con bastante claridad y además en diferentes puntos, ¿no? Pero por la gente, ¿no? Que todavía está pendiente de comprarlo, que por supuesto lo recomiendo, ¿no? Para estas navidades un regalo perfecto. Em, Hay ciertos prejuicios hacia la gente de Ecos y los derivados de Ecos, que tú me vas a Mm. entender, ¿no? Hay gente que a lo mejor no participó en Ecos, pero todo el mundo entiende que, bueno, pues que participaba de ese espíritu, ¿no? Sí, es que la Eh, comunidad era Ecos, entonces hay mucha gente que no escribió ni un solo artículo, pero que es Ecos del Balón, y el Ecos del Balón era una forma de entender las cosas, no una página web. Claro, claro, y otros analistas que yo creo que se inspiraron mucho en eso. ¿Pesan ciertos prejuicios todavía por parte, bueno, del periodismo más tradicional, como podemos considerar, ¿no? El periodismo más Sí, de, bueno, pues de los grandes medios de, bueno, estos hablan de cosas raras o se inventan términos raros para, bueno, pues para parecer sí, inaccesibles, ¿no? Y para parecer más intelectuales de lo que son. Porque es algo que es bastante fácil percibir, ¿no? En el día a día, eso, pero sí. no sé cómo lo vives Te- tú. hay varios capítulos en el libro que has leído sobre panenquismo, sobre el lenguaje,
Yo de verdad creo que hay mucha gente que habla desde el prejuicio. Invito a cualquier persona a escuchar una hora de la pizarra de Quintana y si no entiende algo, oye, me pone un tuit, yo se lo explico perfectamente, pero es que lo dudo. No es un contenido inaccesible, es un contenido que habla de fútbol. Hoy mismo, esta mañana, pues me he encontrado una entrevista a Pedro Pablo Parrado, anterior compañero en Radio Marca, bueno, diciendo pues eso, lo de siempre, ¿no? Que somos un contenido de nicho, que esto no interesa, que es muy técnico. Yo de verdad no lo entiendo. O sea, se ha llegado un momento en el que hablar de un partido y de fútbol es nicho. Entonces, claro, si eso es nicho, claro, es que todo vale. Entonces nos quedamos con la última polémica absurda y artificial de Vinicius, de Laporta, de Simeone o de quien sea. Y a partir de ahí es muy fácil, si eso yo también lo sé hacer, ¿eh? Pero no yo, mi amigo, mi primo. Sí, Eso sí. es muy El de la fácil. barra de bar también, el de la barra de bar también. Sí, sí. Es muy fácil, es muy fácil. Y yo creo que hay cosas que nos pueden criticar. Por ejemplo, no hablamos del tema arbitral. Es verdad que igual intentamos ir un puntito más allá de lo que es habitual en análisis. Yo eso lo puedo llegar a entender. Pero creo honestamente que es nuestra labor. Es que somos periodistas. Es que estamos para aportar valor y para explicar las cosas. Es que si no, ¿para qué carajo estamos, no? Entonces, bueno, creo que son puros prejuicios porque de verdad no considero estar haciendo un contenido de nicho. Creo que sí, cosas de las que hago son nicho, pero es que hoy vamos a hacer 20-25 minutos de los retos que no está pudiendo superar Flick y que explican la caída del Barça. Vamos a analizar lo que haya dicho Carlo Ancelotti en la rueda de prensa desde Qatar. Vamos a tener una hora de debate con el Madrid, el Barça, el Atleti y el Valencia como temas principales y alguna cosita más. Es que, claro, es que si eso es nicho, o sea, es que también es que se considera que hablar del Real Valladolid es nicho. Entonces, claro, si el Real Valladolid es nicho, pues todo lo que no sea Madrid-Barça, e insisto, las polémicas de Madrid-Barça, es nicho. Entonces me parece muy tramposo, creo que es una postura que hablan desde el prejuicio y la comodidad, de no querer hacer más cosas, de no querer ir más allá. Y bueno, yo la verdad es que no me escondo. Creo que nuestro contenido es bueno, el respaldo de la audiencia cada vez es mayor, tanto en Internet como en el EGM. Y si en algún momento me toca presentar un programa en un horario de más prime time o con más competencia, pues llevaré mi contenido y ya veremos si interesa o no interesa a la gente. Pero eso, con todo el respeto, no lo tiene que decir un periodista, creo, ya pasado de vuelta, sino que lo tiene que decir la audiencia. No, sobre todo que es que parece que vamos, comentar el Valladolid es de nicho, pues entonces tú que eres como periodista deportivo, ¿no? Si no eres Es que mira, capaz Ramón, de la ser capaz pasada de hablar de semana, eso, ¿no? la pasada semana el Barça empata en el Villamarín, el Madrid gana el Getafe y el Atleti gana en Valladolid, precisamente. Sí, Que esto lo comenté yo. Para mí, de ese fin de semana, Ramón, la noticia más importante es la derrota del Valladolid, que implica la destitución de Pezzolano y la crítica que hay a Ronaldo Nazario. Es sí. que es incuestionable que es lo más importante del fin de semana. Entiendo también que no interesa tanto, por supuesto. Y que igual, pues es normal abrir con el empate del Barça ante el Betis, la goleada del propio Atlético de Madrid o el gol de Bellingham. Que me parece muy bien, si lo entiendo perfectamente. Pero desde un punto de vista periodístico, no hay nada más importante que eso, que es una leyenda del fútbol, Ronaldo Nazario, pasando de su club, que parece que ahora está en venta, porque se quiere presentar a la Federación Sí. Brasileña, jugando un partido de tenis mientras su equipo se estaba jugando un partido clave en la salvación, la afición protestando, se echa al entrenador, el Valladolid está colista. Coño, es que eso es lo más importante. Que luego no quieres abrir con ello. Oye, me parece perfecto, pero no me tomes el pelo. Es que para mí periodismo es eso. Periodismo no es estar dándole vueltas permanentemente así. Vinicius ha dicho, tengo 2 Champions o vete a segunda. Es que me parece muy aburrido. Y ojo, que son debates que se pueden tener y son debates que son muy mediáticos y que capitalizan la opinión de cada uno. Y me parece bien, que eso es fútbol también. Por supuesto que es fútbol. Pero coño, no todo va a ser eso. No, sobre todo, trabajas en una radio, bueno, que del diario se dice el diario de todas las aficiones, ¿no? Era uno de los lemas que Marca trataba de impulsar, por lo tanto, todavía me parece más coherente, ¿no? Hablar de todos los equipos en un sitio donde se pretende representar a todas las aficiones. Ya sabemos que no se hace en la misma proporción en todos los programas, es evidente, ¿no? De Ni hecho, en la el pizarra, mío, ¿eh? ni en el tuyo, porque Claro, evidentemente, claro, porque surgen más temas, ¿no? Del Madrid claro. y del Barcelona, es Yo evidente, ¿no? siempre digo, Ramón, la clave es, bueno, por un lado, importancia a lo importante, ¿vale? Y por otro, hables del equipo que hables, lo tienes que hacer con el mismo conocimiento. O sea, Claro, yo, futbolísticamente hablando, conozco lo mismo al Real Valladolid que al Fútbol Club Barcelona. ¿Por qué? Porque he visto los mismos partidos. claro. Entonces, si al Barça le vas a dedicar 20 minutos, al Valladolid igual le dedicas 5, pero esos 5 minutos van a estar basados en conocimiento y no en tópicos. Entonces, bueno, eso es un poquito lo que yo entiendo que tiene que ser el trabajo. Entiendo que eso pues no es nicho, sino que es fútbol, que es cubrir la liga, que es hacer periodismo
Y eso es lo que defiendo día a día en mi programa y evidentemente en el libro. Describes una sensación muy parecida a la que yo tuve cuando accedes, ¿no?, a los medios de comunicación más tradicionales y dices, era más crítico antes de conocerlos por dentro que ahora, Mm. ¿no?, que los conozco por dentro. Y a mí me pasó Lo algo muy defino como parecido. síndrome de Estocolmo también. A mí eso me pasó también. Y creo que tiene que ver, seguramente somos personas empáticas, tiene que ver también con más que con el conocimiento de los medios, con el conocimiento de las personas y sus circunstancias dentro de los medios, ¿no? Con el saber, bueno, pues que son personas al final que en su mayoría lo quieren hacer bien, se esfuerzan, trabajan y que bueno, que quiero decir que están en su profesión, que están en su trabajo, ¿no? Esa empatía yo creo que también te hace comprenderlo un poco mejor. Hombre, Pero sin embargo, Miguel, te habrá pasado igual que a mí, eso también te reporta muchas críticas, ¿no? El hecho de pasar del mundo de Internet. En mi caso sí. fue un poco parecido. Yo estaba en Twitter y Juancho Gallardo quiso contar conmigo y todavía se lo agradezco, por supuesto, ¿no? Pero pasar de ese mundo un poco underground, ¿no? Donde por supuesto que no puedes estar vendido a nada porque nadie te querría comprar en ese momento. De repente está en un medio de comunicación, las mismas opiniones, las mismas cosas que Sí. dices, de repente pasan a tener otro significado para mucha gente. Es así, es así. Y me parece una pena porque mi generación, nuestra generación siempre ha sido muy crítica, que en las tertulias, en los debates, no había una opinión diferente, tal, y das tu opinión diferente y también está condicionada y vendida. No sé, me parece. O sea, es que, para empezar, lo que me parece, lo que se suele comentar en Twitter, en canales de YouTube y tal, me parece muy peliculero, per se. O Sí. sea, creo de verdad que es que no es que no, no es que no se haya estado nunca en un medio de comunicación, es que creo que ni siquiera se ha trabajado. O sea, hay gente que Sí. opina, honestamente, es que las cosas no funcionan así en el mundo real. Evidentemente, creo que hay muchas cosas condicionadas, creo que hay muchas cosas por detrás, creo que hay muchas opiniones, las cuento en el libro, que me parece pues que Bueno, tú cuentas evidentemente un intento de veto, bueno, un veto un real veto, cuento del Celta, también sí, sí. como un futbolista importante, bueno, el futbolista no, pero la persona que le lleva la comunicación a cambio de hablar bien de él me ofreció una entrevista. Claro que pasan estas cosas, por supuesto que sí. Yo me acuerdo de estar Gaspar en una tribu y yo preguntarle por una serie de cosas que ahora no me acuerdo. Joder, era un tema y yo sentir que estaba haciendo algo que habitualmente no se hace con un invitado en una entrevista, porque era una pregunta dura. De hecho, él reaccionó bastante bien, pero con mucha sorpresa, ¿no? Porque no se lo esperaba. Y yo recuerdo decir, oye, a lo mejor esto me cuesta mi sitio aquí. También tengo la misma suerte que tú de poder decir que no, de no depender de eso. Pero había algo en mí de cierta autocensura que yo mismo tuve que vencer conmigo mismo Es que por entender también a la gente, en eso es lo más parte. peligroso. Yo detecto dos autocensuras, o al menos yo he llegado a sentir dentro de dos autocensuras. Una, esa de sentir, va a pasar algo tal. Luego, yo es que nada de lo que haya dicho ha conllevado ningún comentario de mis medios de comunicación. De que te escribe un agente, de que te dicen tal, de que te llega de que al club no le ha molado, pues mira, tronco, pues Sí, es tu problema, no el mío. Y luego, la autocensura en la parte de que trabajamos en Internet, que creo que es una autocensura con la audiencia. En el sentido de, voy a hacer un contenido que a mi audiencia, que al final son mis jefes, que aunque no sea uno, son muchos, no le va a gustar. Y esa autocensura también existe, porque a veces también puedes ser prisionero de tu propia audiencia, sí. de tu propio contenido y sentir que no puedes criticar algo. Y me parece triste porque al final creo que se ha perdido toda sensibilidad, o cómo decirlo, toda capacidad de sentir que puedes estar en desacuerdo con algo y no pasa nada. Si a mí muchas veces me escribe, joder, siempre estoy de acuerdo contigo, pero en esto has patinado. No, tronco, simplemente en esto no estamos de acuerdo. Claro. Igual he patinado en cosas en las que tú estás de acuerdo conmigo, lo que pasa es que como estoy de acuerdo contigo, no consideras que he patinado. Lo normal es diferir, no pasa nada. Eso Podemos, no, además, podemos continuar. O sea, claro, desde no estar de acuerdo con un tema, podemos continuar con otros temas. O sea, quiero decir, y, no es y un yo antes y un puedo después. hablar y yo puedo hablar con gente con la que no esté de acuerdo y que vean las cosas de forma diferente, porque eso es la vida, ¿sabes? Y creo que se lleva a una serie de sectarismo también por la propia audiencia que quiere muchas veces altavoces. Yo soy muy crítico con la audiencia y también lo soy en el libro, porque es que creo que al final, si la audiencia fuese una diferente y tuviese un comportamiento diferente, los medios también. Que si los medios tuviesen un comportamiento diferente, la audiencia también. Sí, es como algo que se retroalimenta, pero no seamos solo críticos con los medios, sino también seamos responsables como audiencia. Entonces, bueno, eso sí que me ha pasado, me da bastante pena porque al final soy la misma persona y el mismo comunicador en un sitio que en otro, condicionan
mi opinión, las mismas personas, que es exactamente nadie, y a partir de ahí tiramos. Pero bueno, también hay que entender el juego en el que estás jugando y hay que entender también, pues lo que decía en el libro, ahora mismo los periodistas somos culpables hasta que se muestre lo contrario. Bueno, es lo que hay, tampoco lo voy a cambiar yo, simplemente creo que con trabajo y día a día, la gente que pueda tener una duda puntual va a ver. Mira, el otro día me decía Ramón, comenté el Betis-Villarreal, o mejor dicho, el Villarreal-Betis, y me decía un tío del Villarreal, joder, parecía que ibas con el Betis, no sé qué. Digo, pues mira, comento el miércoles el Villarreal contra el Rayo. Fíjate, si jugáis bien, vas a ver cómo parece que voy con el Villarreal. Curiosamente, muchas veces me dicen, antes eras más de la Real que del Athletic. No, coño, es que antes la Real jugaba muy bien y el Athletic muy mal, y ahora es al revés. Y por eso ahora parece que soy más del Athletic. Pues bueno, esa es un poco la vida. Yo también creo que hay que entender al aficionado, es apasionado y demás. Pero si quieres periodismo de verdad, tienes que respetar el periodismo de verdad. Que ojo, luego tienes que creerte que lo que hago yo es periodismo de verdad. Bien, de acuerdo. Pero si me crees mínimamente, respétame también cuando hable mal de tu equipo, cuando no estemos de acuerdo en una opinión. Nada, un último comentario. Ahí no puedo decir que empatizo porque, claro, yo ante el mundo me presenté como madridista en redes sociales sin tener ninguna aspiración de colaborar en ningún medio de comunicación, de, por supuesto, crearme después un canal de YouTube, nada, ¿no? Así que en mi caso ya estaba completamente asumido eso, ¿no? Pero me gusta, ¿no? Ese capítulo en el que dices de qué equipo soy, ¿no? Y evidentemente no lo confiesas, ¿no? Pero sí que hablas de esa lucha, ¿no? De esa lucha de, claro, si estás tú en esto, si yo estoy en esto, si estamos muchos en esto, todo nace de una pasión por el fútbol Hombre, desde pequeñitos. hombre. Obviamente, la pasión por el fútbol conlleva siempre tener tu equipo, vivirlo, la comunidad, todo esto, ¿no? Y tú te has privado de eso, o te has privado por lo menos de una parte importante de eso, que es, oye, que es expresarlo, que es compartirlo Sí. con gente que no es más de tu círculo más cercano, que evidentemente Y sí que te conocerán más. Pero, ¿cómo es de duro ese sacrificio de no permitirte ciertas cosas? Porque tú dices, ya veo los partidos como periodista. Eso conlleva, evidentemente, un filtro que ya no es te una permite ciertas mierda, cosas. Ramón, es una mierda. Es lo peor de la forma en la que yo hago periodismo o en la que entiendo la profesión. Yo he perdido mi relación con mi equipo, ha cambiado por completo ya desde hace años. Ahora ya no me cuesta, ¿no? Pero sí que lo echo de menos con cierta nostalgia. Y ahora que he tenido un crío y que, pues evidentemente me gustaría que le gustase el fútbol y evidentemente le gustaría que le gustase mi equipo, pues igual lo vuelvo a transformar y a evolucionar y en algún momento digo con total naturalidad de qué equipo soy porque mi trabajo sería el mismo, pero sí, he perdido esa pasión, he perdido esa mirada pasional, irracional. No sé, es una mierda, porque el fútbol te da una tregua con la vida, ¿no? El fútbol te da un espacio donde poder sentirte algo como parte de algo más grande, de una comunidad, te permite, pues eso, igual la semana ha sido una mierda, gana tu equipo y estás contento, pues a mí ya no. A mí me cambia si hago un buen trabajo o no hago un buen trabajo. Y eso, como cuento en el libro, tiene una cosa buena y una cosa mala. Que dependa de mi trabajo, tiene la cosa buena de que depende de mí. La cosa mala también que depende de mí. A veces está bien Claro, depender de otros, ¿vale? claro, Depender claro. de el equipo de, yo qué sé, el 11 que saque Pellegrini, el 11 que saque Pimienta, si marca Yago Aspas o si marca Hugo Duro. Mola más depender de otro porque al menos si falla, pues no te lo echas tú en cara, ¿no? Claro. Y sí que perder eso, ceder eso, creo que era condición sine qua non para hacer el trabajo que hago. Podría ser periodista sin ceder eso, pero sería un periodista diferente. Y como tú lo has dicho, mi libro es lo que hay, es honesto, es directo, creo que es pretencioso, creo que puede dar una imagen de persona más egocéntrica de lo que soy. Bien, pero soy yo, sin filtros, sin falsas humildades, sin guardarme nada. Y lo que soy ahora mismo, pues es un periodista que tiene un equipo de fútbol, pero no soy un aficionado que también es periodista. Y creo que el orden de los factores, en mi caso concreto, sí alteraría el producto. Y como estoy tan enamorado de lo que hago, de mi producto, de la profesión, pues creo que es más importante eso. Ojalá, pues, no sé, con 65 años cuando me jubile, pues seré un barra brava e iré acompañando al equipo como aficionado visitante, no lo sé. Para recuperar el tiempo perdido, Sería desde luego. increíble, ¿eh? Verme ahí recién jubilado, ¿eh? Con un bastoncín en un fondo. Sobre todo te tendrás que llevar al chaval para que lo viva también. Pues oye, que muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias Ramón. también por tu trabajo, por tu confianza, que yo tengo el privilegio de estar en la pizarra de Quintana también como contertulio. La verdad es que con tu nivel de exigencia no deja de ser un elogio a los que tenemos la suerte de trabajar contigo también. Y nada, que se venda muy bien, Diario de un periodista deportivo. Te emplazaré más adelante, otro día, porque se me ha quedado corta la charla, me suele pasar contigo, con la gente interesante, así que quieras. hablaremos otro día de fútbol y de cosas. Pero que te mando un fuerte abrazo y eso, que tengas muy feliz Navidad. Muchas gracias, Ramón, y muchas gracias a todos los que nos están viendo. Pues un abrazo a todos.